Buena tarde, un saludo, por supuesto, a ustedes, a las autoridades, a toda la audiencia que demuestra gran interés en este tipo de eventos, en los que tienen por objetivo compartir información desde, desde las áreas técnicas que llevamos a cabo, algunas funciones relacionadas con la materia fiscal, y principalmente con el propósito de compartir, de generar alguna expectativa que dé lugar al interés del auditorio, de los estudiantes, para poder profundizar con mayor interés y quizá con alguna guía que se pueda proporcionar o que ellos puedan identificar de este tipo de intervenciones. Para mí es un gusto poder estar presente a través de este medio, en esta plática que trataré de hacerla muy amena, porque, bueno, pues he estado pendiente y también estuve presente en las pláticas anteriores con mis compañeros y amigos, el doctor Francisco Arias y la maestra Karina, que, claro, por su formación, creo que son más afines, incluso hablaban de que se sentían que estaban en casa, ¿no? Entonces, lo mismo me siento yo, por supuesto, en la UNAM, pero bueno, pues mi perfil como licenciado en Derecho hace que nuestra terminología a veces pueda ser un poco distinta o no tan común frente a una especialidad tan importante como la que tienen ustedes como economistas, pero bueno, esto se trata de compartir, de hacer algo relativamente sencillo que dé lugar al interés del auditorio. Y bueno, pues si me permite, comenzaría, Lore. Claro que sí. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Antes de proyectar la presentación que tengo preparada para esta sesión, el tema que vamos a tocar es política de ingresos, miscelánea fiscal. Y quizá para ubicarnos un poco en el tema, empezaría por comentarles de dónde deriva esta miscelánea fiscal. Ustedes saben que cada año el Ejecutivo presenta, a más tardar el 8 de septiembre del año que corresponda, el paquete económico. Algunos de estos temas ya los tocó el doctor Arias y la maestra Karina en la sesión pasada, pero es simplemente para un tema de ubicación. Entonces, en este paquete económico, una de sus partes integrantes es la denominada miscelánea fiscal, en donde se encuentra el decreto que reforma diversas disposiciones fiscales de algunas leyes en específico, como por ejemplo, en este caso, la última miscelánea que se presentó, que fue en diciembre del 2020, que fue en septiembre del 2020, incorporaba reformas a la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y al Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, durante su proceso legislativo, se decidió, por definiciones de los propios legisladores, no aprobar las medidas contempladas en la ley del IEPS. Luego, entonces, quedó nada más las reformas a la ley de renta, a la ley del IVA y al Código Fiscal de la Federación, que posteriormente comentaré. Como parte también de este paquete económico, se encuentra la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación, que como ustedes saben tiene una vigencia anual, y la Ley Federal de Derechos, que es el ordenamiento que prevé el cobro de los derechos correspondientes por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como de los servicios que presta el Estado en funciones de derecho público. Entonces, estos ordenamientos legales que integran el paquete económico, forman parte de la miscelánea fiscal, Código, IVA y Renta, y por separado se encuentra la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y de la Ley Federal de Derechos. Entonces, básicamente, esto deriva de
la facultad de iniciativa que tiene el Ejecutivo Federal para poder presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, y es por eso que en septiembre de cada año se presenta el paquete económico que integra estas disposiciones que les acabo de comentar. Y bien, la idea es que ustedes, como economistas, los estudiantes de la facultad, no solamente con las intervenciones que tuvieron mis compañeros anteriormente, que claro, les aportaron mucha información que son de total interés para ustedes, sino también aquí mi intención es poderlos guiar un poco en cuál ha sido este proceso legislativo y en qué derivó, en qué tipo de medidas, las más importantes, y cuáles fueron sus razones. Y hablo de razones porque dentro del proceso legislativo, la aprobación de las leyes, el análisis de las reformas, su expedición y su aplicación, es muy importante conocer las razones, el origen. ¿Cuál fue la problemática? ¿Cuál fue la situación que dio lugar a una propuesta de reforma, a una disposición en específico, alguna adición de algún supuesto específico también, a todas estas modificaciones que tienen las leyes fiscales? Entonces, para un completo entendimiento de la norma y su origen, es necesario acudir a los métodos de interpretación. En este caso, pues el método de interpretación que se tiene como fuente inicial de una ley es precisamente el proceso legislativo, su exposición de motivos. Y yo invitaría a todos los alumnos de la Facultad de Economía que en cualquier ley en donde su proceso legislativo, por supuesto, se involucren en las exposiciones de motivos, porque ahí van a encontrar las razones y el origen de las normas. Y durante el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a través de los dictámenes correspondientes, cuando las comisiones aceptan la iniciativa o les es turnada para su discusión, pues también se genera información, una serie de debates entre los legisladores que analizan las propias disposiciones y que básicamente también forman parte de este proceso legislativo y proporcionan información de interés para el que quiera hacer un análisis de una norma, porque puede encontrar no solamente en la exposición de motivos, sino en los debates que se generan en el propio Congreso, pues pueden identificar una serie de información que es valiosa para un análisis económico, que puede ubicarlos en algún contexto en donde se puede extraer información, incluso que da origen a algún análisis de derecho comparado. Hay mucha información que es importante. Entonces, una vez ubicado cuál es el origen de esta miscelánea y esta recomendación para que cualquier persona que desee adentrarse, profundizar en el análisis de una norma, bueno, pues acuda a las exposiciones de motivos, acuda a los diarios de debates en donde se contemplan las discusiones del Congreso. Por supuesto, otras fuentes que ayudan de manera importante, pues evidentemente está la doctrina, los criterios del Poder Judicial, y que bueno, pues son fuentes que permiten tener un mayor conocimiento, una profundidad e identificar posiciones en relación con ciertos puntos en específico. Y bueno, me voy a permitir empezar con la presentación que tengo preparada en este momento para ustedes, para poder iniciar la plática en específico sobre la miscelánea. Y no sé si ahí, Lore, ya se ve la presentación. Todavía no, Carlos. Ahora. ¿Ya se ve completa? Sí. Perfecto. Muy bien. Iniciaríamos, como les comentaba, con esta
con los ordenamientos que integraron la miscelánea fiscal y a dar una breve explicación de las medidas más importantes que integran cada uno de los ordenamientos. En este caso vamos a empezar por el Código Fiscal de la Federación, como parte integrante de esta miscelánea fiscal. El Código Fiscal de la Federación y la miscelánea fiscal que se encuentran en el decreto misceláneo se fueron publicados el 3 de diciembre del 2020. Es un dato que les proporciono por si tienen inquietud o quisieran revisar en forma íntegra el texto de las reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Bueno, una norma muy importante dentro de este paquete de reformas al Código Fiscal de la Federación es esta regla, esta norma que se encuentra contenida en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y que es la denominada regla general antiabuso, ¿no? Quisiera darles como antecedente que esta regla general antiabuso es una norma que tiene como propósito dar a las autoridades fiscales herramientas para poder combatir prácticas agresivas cuyo objeto es evadir o disminuir, afectar la base del impuesto. ¿A través de qué? De una serie de actos jurídicos o de operaciones que realmente no tienen una razón de negocio, no tienen no se encuentran sustentadas en una verdadera razón de negocios. Y ahorita me permitiré darles un poco más de elementos. Sobre este tema, quiero comentarles que esta es una norma que fue intentada incorporar a nuestro sistema jurídico fiscal en ejercicios anteriores. No había sido posible sino hasta 2019 con el paquete económico, y esta norma está en vigor a partir del 2020. Esta regla general antiabuso básicamente tiene como propósito, como les comentaba, evitar las planeaciones fiscales agresivas que se apoyan en actos jurídicos cuyo único objetivo es obtener un beneficio fiscal sin que represente la realidad económica de la operación. Entonces, dentro de esta norma que le permite a la autoridad fiscal contar con herramientas para poder identificar una operación y en todo caso recaracterizar los efectos fiscales que dieron lugar o que se pretendía por el contribuyente que quiso llevar a cabo una práctica agresiva o en contravención a las disposiciones fiscales, o simplemente con el único objetivo de obtener un beneficio fiscal sin una razón de negocios. Bueno, pues esta norma es la que en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad permite hacer esta recaracterización. Ahora, no es una norma es una norma, o lo pongo de esta forma, es una norma que tiene sus reglas específicas, sus reglas de aplicación. Primero, se requiere el ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, en donde identifiquen ciertos actos, actividades u operaciones, en donde se encuentre, se pueda identificar que el único propósito fue obtener un beneficio fiscal. Y obtener un beneficio fiscal, estamos hablando, como lo establece la propia disposición, de la aplicación de deducciones, de acreditamientos, de tener acceso a estímulos, de disminuir la base, de todas estas figuras fiscales que se encuentran en las leyes fiscales, en las leyes respectivas. Ahora, la razón de negocios. Pues la razón de negocios, básicamente, como lo establece la propia disposición, habla de que la autoridad fiscal podrá presumir, y esto está sujeto, obviamente es una presunción que admite prueba en contrario por parte del contribuyente, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable es menor al beneficio fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué queda aquí básicamente revelado? Que el único propósito de llevar a cabo cierta operación, y hablemos
por ejemplo, de una escisión, de una fusión, de la creación de algún fideicomiso, tiene el único propósito de obtener un beneficio fiscal. Ahora, siempre dentro de las reglas se prevé que la calificación para que esta facultad se pueda ejercer, para que se pueda calificar a una operación como dentro de los supuestos que establece esta norma y que pueda ser recaracterizada y en su caso darle los efectos fiscales que tendría la operación sin haber utilizado todos estos medios que no fueron adecuados para la operación real, se requiere la participación de un comité integrado por expertos de la propia Secretaría, en donde califican la operación con todos los elementos que la autoridad en el ejercicio de facultades se hace llegar y que, bueno, da lugar a la emisión de una opinión en donde se dice si esa operación es sujeta o no al ejercicio de esta facultad y si pueden no ser o no recaracterizados los efectos. Para 2021, una reforma importante a esta disposición radicó en lo siguiente. Esta disposición, la parte final del artículo, en el último párrafo, se establece una norma que preveía, o que su ánimo, su intención, y lo pueden corroborar en la exposición de motivos correspondiente, fue un poco separar los efectos de la aplicación de esta medida de los efectos penales. ¿A qué me refiero? Que la aplicación de esta norma, por el solo hecho de la recaracterización de los efectos fiscales, no iba a dar lugar a, la sola recaracterización no daba lugar a el ejercicio de las facultades penales que tiene la Secretaría. ¿Qué quiere decir esto? La intención se hizo evidente de acuerdo a la exposición de motivos. Sin embargo, había preocupación por parte de los contribuyentes, por parte del sector privado. ¿En qué sentido? En que consideraban que no era lo suficientemente clara esta disposición y lo que se temía es que la aplicación de esta norma inmediatamente tuviera consecuencias penales. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se hizo una norma aclaratoria simplemente para, o bueno, más bien la norma, se trató de clarificar esta norma, este último párrafo del artículo 5A del Código, para separar los efectos fiscales de las consecuencias penales y para evitar esta preocupación por parte de los contribuyentes que dijeran, si yo me encuentro sujeto a esta disposición a través de la regla que menciona el artículo 5A, entonces también puede dar lugar a algún efecto penal. Pues no es así. Y eso fue lo que se quiso clarificar y en ese sentido se aprobó la reforma. Ahora, esto no quiere decir, esto no limita las facultades de las autoridades fiscales para que si se llegaran a detectar posibles actos u omisiones constitutivas de algún delito, bueno, pues no puede ejercer esa facultad. Claro que la puede ejercer, pero es por cuerda separada. Es una disposición, esa ya sería un procedimiento distinto a la aplicación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo que se quiso es básicamente hacer esa separación de las consecuencias administrativas de la recaracterización de la norma conforme al Código Fiscal de la Federación y las consecuencias penales que en su caso se tuvieran. Ese es un primer elemento que dio origen a esta reforma fiscal en cuanto al artículo del 5A de la Regla General de Anteabuso. Otra norma importante en el caso del Código Fiscal de la Federación se encuentra en esta figura denominada la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Pues básicamente es la atribución o bueno, la calificación que la ley le da a una persona distinta a otra para poder hacerle frente a una obligación de pago o al cumplimiento de alguna obligación frente a un tercero. En este caso, el Código Fiscal de la Federación, precisamente con el objetivo de asegurar el interés fiscal, y estamos hablando en forma práctica del cobro de los impuestos correspondientes, de las contribuciones que correspondan, para poder asegurar el cumplimiento de la obtención de estos ingresos,
genera una disposición o prevé una disposición que establece la responsabilidad solidaria, con una serie de supuestos que ustedes podrán identificar en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, en este caso, una norma importante precisamente derivó de una problemática que detecta el Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio de facultades. ¿En qué consistió esta práctica o en qué consiste y que dio lugar a la norma? Básicamente, en operaciones que realizan los residentes en el extranjero, que no cuentan con establecimiento permanente en México y que llegan en algún momento a realizar alguna operación, algún acto actividad que está grabados por la ley, pero que no reconocen que están generando un establecimiento en México. Es decir, de alguna forma no dan aviso, no cumplen con sus obligaciones fiscales al constituir un establecimiento permanente en México, que da lugar a que los ingresos que se generen considerando el establecimiento permanente, bueno, queden grabados conforme a la ley fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues existía algún contribuyente, o bueno, no estamos hablando de contribuyentes, estamos hablando de los residentes en el extranjero, que con frecuencia constituían establecimientos permanentes y que no lo reconocían, pero que realizaban actos o actividades u operaciones, y que de repente, bueno, pues acababa, por ejemplo, la realización de algún contrato o su operación en específico y desaparecían del territorio. No teníamos, la autoridad en este caso no tenía la posibilidad de poder asegurar el pago del impuesto, pues porque a quien le correspondería en este caso, que era precisamente ese residente en el extranjero que en términos de ley tenía que haber reportado sus ingresos respecto de las operaciones que hubiera realizado, no lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues estas operaciones, pues en la mayoría de las cosas son operaciones complejas y siempre van a tener una contraparte que puede recibir el servicio, que fue el que contrató al residente, que tiene una relación. Entonces, en este caso, la reforma al Código Fiscal de la Federación consistió con el fin de asegurar el pago del impuesto correspondiente en los casos que les acabo de mencionar, atribuirle la responsabilidad solidaria a la contraparte en este tipo de operaciones. Y en este caso, pues, iba a ser la responsabilidad solidaria se le atribuye a la persona física o moral que en México realizó las operaciones correspondientes con ese residente en el extranjero que en su momento pues se fue. Esta norma no es una norma de aplicación general o, dicho de otra forma, con el objeto de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, pues no iba a ser a diestra y siniestra la aplicación de la norma, sino simplemente en aquellos casos en donde la contraparte, en este caso la residente, el contribuyente que contrató el servicio, la operación o que hizo la operación con el residente en el extranjero, tuviera ciertas características. En este caso, por ejemplo, que existiera control efectivo entre las partes, es decir, que hubiera la participación en la administración, en la toma de decisiones, quizá también en el capital, en algunos de los elementos que califica la ley del impuesto sobre la renta como constitutivos como partes relacionadas o en donde se obtenga la calificación del control efectivo. Entonces, estas dos normas son, desde nuestro punto de vista, de las normas más importantes, de mayor trascendencia a nivel técnico en el Código Fiscal de la Federación. Por supuesto, hubo otras reformas al Código Fiscal de la Federación que fueron impulsadas por el propio Servicio de Administración Tributaria en su ámbito de competencia, que tienen que ver, por ejemplo, con la cancelación de los sellos digitales, las firmas electrónicas, las visitas domiciliarias, temas de control, de declaraciones, en donde en algunos casos se facilitan las normas para aplicación del propio contribuyente, en otros casos se hacen algunas precisiones que evitan algunas posibles interpretaciones equivocadas por parte del contribuyente y algunos nuevos supuestos que también definen o que se identifican que son necesarios para la autoridad para el ejercicio de facultades.
Hasta aquí Código Fiscal de la Federación. Y otro de los ordenamientos que forma parte de la miscelánea fiscal es la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en este caso, contempló varias reformas y las principales en materia de donatarias autorizadas. La primera norma o la primera medida que se identificó, que fue aprobada en el Congreso de la Unión, fue en materia de autorización para recibir donativos deducibles. Y bueno, básicamente esta reforma tuvo como propósito lograr mayor transparencia sobre los ingresos que reciben ciertas sociedades. Y estas sociedades se encuentran previstas en el artículo 79 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y básicamente son aquellas sociedades, asociaciones civiles que otorgaban becas, o las que otorgan becas, las que se dedican a la investigación científica o al desarrollo tecnológico, a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre, acuática, a la reproducción de especies y a la conservación y extinción, a la conservación del hábitat. Este tipo de sociedades se identificó que en algunos casos no existía un control respecto de los ingresos que percibían. Y luego entonces el Servicio de Administración Tributaria no tenía la evidencia o la posibilidad de verificar que evidentemente los recursos que reciben este tipo de asociaciones o sociedades que llevan a cabo estas actividades fueran destinadas a los fines por los cuales se constituyeron. Esto es importante, ¿por qué? Porque en principio estamos hablando de un no contribuyente del impuesto sobre la renta. Luego entonces estamos hablando de que no hay una recaudación por las actividades que llevan a cabo. Sin embargo, esta no recaudación debe tener ciertos controles. Y para ello fue necesario establecer que para considerarse a este tipo de sociedades que las he mencionado, con este tipo de actividades que llevan a cabo, puedan considerarse como no contribuyentes del impuesto sobre la renta, era necesario que contaran con una autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Esta autorización la expide el Servicio de Administración Tributaria con base en una serie de análisis que hace de la factibilidad de las sociedades, asociaciones que se encuentran previstas del catálogo que se encuentra previsto en el artículo 79, deben de cumplir con ciertos requisitos, pero principalmente es un tema de transparencia, en donde al ser donatarias autorizadas están obligadas a presentar una serie de información que tiene que ver con su patrimonio, con el destino de los recursos, con las personas beneficiarias a las cuales destinan sus recursos, al ejercicio de su patrimonio, a la integración de su patrimonio, cómo va cambiando en el tiempo, y una serie de obligaciones de transparencia que se enmarcan cuando son sujetos de esta autorización como donatarias autorizadas. Entonces, con el fin de darle transparencia a los recursos y a estas actividades de este tipo de sociedades, asociaciones que son no contribuyentes, pues, se decidió internalizarlos en estas obligaciones como donatarias autorizadas. La siguiente medida, básicamente, tuvo como propósito lo siguiente. Encontramos que muchas donatarias autorizadas, de las que se encuentran previstas en la propia ley del impuesto de la renta, se creaban con el propósito de atender un fin específico. En este caso, por ejemplo, hablemos de las asociaciones dedicadas ya a partir del 2021, que se encuentran sujetas a la autorización, que se dedicaban a la investigación científica tecnológica o alguna otra de las actividades. Bueno, pues este tipo de sociedades, precisamente para ser no contribuyentes, deben destinar la totalidad de los ingresos que perciben a los fines o al objeto por los que fueron autorizados por el SAT para ser consideradas no contribuyentes y además donataria autorizada. Bueno,
identificamos que en algunos casos no todos sus ingresos se destinaban a los fines para los cuales fueron autorizados, o incluso que la mayor parte de sus ingresos no se obtienen con motivo de las actividades que se encuentran autorizadas en su objeto social y por las que fueron autorizadas para dejar de tributar como personas morales del impuesto a la renta. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Que teníamos que se identificó que había donatarias autorizadas o personas morales disfrazadas de donatarias autorizadas que percibían ingresos por otro tipo de actividades distintas por las que fueron autorizadas y que permanecían o aprovechaban su vestido jurídico para no ser contribuyente y no pagar los impuestos correspondientes. Entonces, ¿qué genera? Esto genera no solamente una ausencia de recaudación por las actividades que realizan este tipo de empresas, sino también una competencia desleal en el mercado frente a otras empresas que no se disfrazan de donatarias autorizadas y que realizan las mismas actividades, pero que sí están reportando un ingreso correspondiente. Esto no quiere decir que sea una práctica generalizada. Por supuesto, esto atiende a comportamientos que van en perjuicio al fisco federal y que tiene por objeto inhibir estas prácticas. La siguiente lámina ya habla un poco del destino del patrimonio y que como un mecanismo de control de los donativos y para impulsar la transparencia, se establecieron algunas obligaciones en la propia ley de impuesto sobre la renta que deben de cumplir las donatarias autorizadas. Y por ejemplo, esta es una norma que sin duda debe seguirse al pie de la letra y no es otra cosa más que deben destinar la total de los activos que tienen precisamente al cumplimiento de su objeto social y al cumplimiento de su objeto social al que en su momento presentaron para obtener la autorización como donataria autorizada, porque también hay casos en los que pues cualquier sociedad puede hacer las modificaciones que considere convenientes en sus actas constitutivas o en los documentos que le dieron su creación para modificar sus objetos. Sin embargo, eso puede ser posterior a la autorización que obtienen como donatarias autorizadas y poder realizar otro tipo de actividades que, como les comentaba, puede dar como práctica indebida una competencia desleal frente a empresas que no tienen la autorización. Y entonces, además de contar con la autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, pues también están obligadas a otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, que cuando no cuente con esta autorización o la pierdan, todo su patrimonio pues deba ser transferido a otra donataria autorizada para seguir cumpliendo con los mismos fines que pueden ser asistenciales, de apoyo al gobierno, y con una serie de características. Y, por supuesto, estas donatarias autorizadas, al momento de perder la autorización o dejar de estar en el supuesto correspondiente por alguna de las razones que establece la propia ley, pues se especifica en forma clara que en ese momento dejarán de tributar como no contribuyentes y entonces tendrán que transferirse o pasarse al régimen general de ley para tributar como cualquier otra persona moral del impuesto sobre la renta. Hay otras normas que no solamente tienen como propósito aclarar o establecer las obligaciones específicas de las donatarias autorizadas. También se hace una revisión en la legislación fiscal para identificar qué normas siguen siendo viables, siguen siendo vigentes, siguen siendo de aplicación por parte de los contribuyentes. Y en este caso se identificó una en específico, que estaba regulada en el artículo 82 ter, vigente hasta el año pasado, porque a partir del 2021 ya fue derogado el artículo correspondiente, y que establecía una obligación administrativa para las donatarias autorizadas. ¿Cuál era esta obligación? Esta obligación consistía en obtener una certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social.
¿Qué propósito tenía esta certificación? No solamente esta certificación tenía como objetivo no solamente que la donataria autorizada pudiera tener un mecanismo, un medio de control que avalara que todas sus obligaciones como donataria autorizada estuvieran correctamente cumplidas, sino también un documento expedido, o su propósito era obtener un documento expedido por una entidad certificadora que también avalara ese cumplimiento. ¿Y qué iba a pasar con eso? Que entonces podría verse como un tema de simplificación administrativa, porque con ese documento iba a sustituir el cumplimiento de una serie de obligaciones que preveía la propia ley del impuesto sobre la renta y algunas otras disposiciones fiscales. ¿Qué es lo que se identificó? Realmente esta norma cayó en desuso. Primero, porque había o hay un número importante dentro del universo de las donatarias autorizadas que corresponde a donatarias autorizadas pequeñas con baja o escasa capacidad administrativa y con escasos recursos. Luego, entonces, una certificación, bueno, pues tiene un costo que impactaba en su operación y que en algunos casos, pues no les era atractivo. Por otra parte, pues también no había suficientes opciones de estas entidades certificadoras. ¿Qué fue lo que decidió el Servicio de Administración Tributaria? Mejor eliminar esta norma que podía, en su caso, generar algún problema administrativo para alguna donataria autorizada que quisiera llegar a obtener esta certificación, motivo por el cual se elimina esta norma. También se establecieron en el artículo 82 quater, en forma expresa y con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las donatarias autorizadas, todas las causales y los procedimientos de revocación de la autorización. Y estamos hablando de este catálogo de medidas que identifican en qué supuestos las donatarias autorizadas se les revocará la autorización. Por ejemplo, no destinar el patrimonio a los fines previstos en su objeto social, no expedir comprobantes por los donativos que reciben, o expedirlos respecto de operaciones que no se encuentran, que no son objeto de la donación, y algunas otras obligaciones formales correspondientes. Y se establece el propio procedimiento a través del cual el Servicio de Administración Tributaria dejará sin efectos la autorización a través de esta revocación, que inicia con una notificación, evidentemente, que hace el Servicio de Administración Tributaria a la propia donataria autorizada. Un régimen importante en la ley del en la ley del impuesto sobre la renta, asimilados a salarios. Este capítulo de la ley del impuesto sobre la renta contempla un régimen que es aplicable básicamente a las personas que reciben salarios. Y adicionalmente, también asimila a este tipo de persona que recibe salarios a otro tipo de personas que reciben honorarios, por ejemplo, que reciben o que prestan servicios personales independientes o que realizan actividades empresariales y que fueron contratados por una persona física o por una persona moral. Es una serie de supuestos que son asimilados a los salarios. Y estos supuestos los encuentran en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿qué identificó el Servicio de Administración Tributaria como problemática que daba origen no solamente al no pago del impuesto, sino al cumplimiento de una serie de obligaciones formales que están previstas en la Ley de Impuesto sobre la Renta y en el Código Fiscal de la Federación? Bueno, el Servicio de Administración Tributaria identificó que hubo un abuso en la aplicación de este régimen por parte de algunos contribuyentes. Algunos contribuyentes, y estamos hablando de contribuyentes de alta capacidad administrativa y con un nivel de ingreso importante.
Estamos hablando de contribuyentes que para el caso de la norma que les estoy comentando, de la reforma que se hizo, son contribuyentes cuyos ingresos exceden de 75 millones de pesos. ¿Qué es lo que se hizo en esta reforma? O bueno, ¿qué se identificó? Que algunos contribuyentes tenían acceso a este régimen de asimilados a salarios con el único objetivo de pagar un impuesto que no correspondía al ingreso que realmente estuvieran percibiendo. Por ejemplo, estamos hablando de una práctica fiscal indebida cuando un socio accionista recibe rendimientos o recibe dividendos, está sujeto a una tasa específica del impuesto a la renta, pero una práctica fiscal indebida era, en lugar de considerarme como socio accionista que recibe un dividendo, pues a lo mejor me disfrazaba como un asimilado a salario, como una persona que prestaba servicios preponderantemente a un prestatario, como honorarios por la prestación de servicios personales independientes o por ingresos por actividades empresariales. Obviamente en todos estos casos, cuyo pago lo realizaba una persona moral, ¿no? O una persona física con actividades empresariales. Entonces estaba sujeto a otro tipo de obligaciones y a una tasa distinta. Cuando su tributación tendría que haber sido en forma diferente, atendiendo al ingreso que obtenían. Bueno, con el fin de evitar este tipo de prácticas fiscales indebidas, la Administración Tributaria se decidió poner un tope para los contribuyentes que tienen acceso a este esquema de tributación, que es el de asimilados a salarios. Y fue prácticamente para aquellas personas cuyos ingresos excedan de 75 millones de pesos en lo individual o en su conjunto en las actividades que les acabo de mencionar. Esto es importante, ¿por qué? Porque este régimen constituye una facilidad administrativa para los asalariados y para las otras personas que les acabo de comentar que se encuentran relacionadas, básicamente honorarios, en el artículo 94. ¿Y por qué es una facilidad? Porque permite la tributación o el cumplimiento de obligaciones a través del patrón o del contratante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se libera de la carga administrativa al asalariado y en su lugar el que cumple con las obligaciones fiscales es el patrón. Entonces, esto tiene otro propósito también detrás. ¿Cuál es? Es más fácil que la autoridad fiscal se entienda con el universo de contratantes que el universo de trabajadores que reciben ingresos por salarios o por honorarios. Esto también es un tema de administración tributaria que facilita el control y el cumplimiento de la obligación. Entonces, para este tipo de contribuyentes que tenían el incentivo de hacer uso de este régimen de asimilados a salarios para aprovechar no solamente la facilidad, sino las tasas que les correspondían de retención conforme a este impuesto, estuvieran impedidos para ello. Otro tema que está dentro de la economía digital. Básicamente, estamos hablando de las tasas de retención aplicables a los ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales. Y aquí, básicamente, ¿cuál fue el origen de esta reforma? Primero, quiero comentarles que el año pasado, cuando fue del segundo semestre del año pasado, cuando entró en vigor todo este esquema de imposición para las plataformas digitales, en la ley del impuesto sobre la renta se estableció como mecánica para su gravamen, atendiendo al tipo de actividades que se llevaran a cabo a través de los ingresos que se obtuvieran a través de las diferentes actividades que se realizan a través de estas plataformas. Se estableció un modelo de tributación que atendía o que tomaba como base los ingresos de los contribuyentes para vincularlos con una tasa de retención correspondiente. Y, por ejemplo, hasta el año pasado, como lo acabo de mencionar, para la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, se establecían una tabla de montos de ingresos que iban de 5,500 a más de 21,000 pesos. Y en los diferentes rangos se establecían tasas de retención distintas, entre 2, 3, 4, hasta el 8%. Y lo mismo para los servicios de hospedaje.
¿no? Con una, diferenciado por nivel de ingresos, a los cuales les correspondía una tasa de retención distinta. ¿Qué es lo que se identificó? No solamente fue una solicitud por parte del sector, sino también tuvo como consecuencia, bueno, se trataba de facilitar la aplicación de las normas y las facultades de verificación de las autoridades fiscales. Se estableció una sola cuota para los diferentes ingresos por las actividades que les acabo de mencionar, que dio como resultado, o que dará como resultado, la simplificación en la aplicación de la norma, porque lejos de estar identificando en qué rango me encuentro o ante la posible duda de en un mes rebasé o no el rango en donde me colocaba para aplicar una tasa específica, ahora rebasé ese rango, ahora aplico otra, y cuál es el control que debo de llevar, y si en un periodo puede ser que en 15 días yo realicé actividades que me dieron ingresos por un monto, pero el mes siguiente ya tengo otro nivel de ingresos. Hacía complicada la aplicación de esta norma. ¿Qué fue lo que se hizo? Y esta es una medida de simplificación y también de seguridad jurídica, establecer cuotas únicas para cada uno de los ingresos. Por ejemplo, para servicios de transporte quedó la tasa del 2.1%, para los servicios de hospedaje fue la tasa del 4%, para la enajenación de bienes y prestación de servicios en general quedó la tasa del 1%. Y ustedes pueden revisar, hacer un comparativo del nivel de las tasas que se preveían hasta el año pasado en el artículo 113A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y van a identificar no solamente este tema de simplificación, sino también hubo una moderación en la tasa con objeto de apoyar a los contribuyentes, es decir, tienen tasas menores. El bloqueo temporal del acceso a Internet a plataformas tecnológicas residentes en el extranjero. Bueno, esta es una norma muy importante y básicamente generó mucha discusión y mucha polémica en el proceso legislativo correspondiente. ¿Por qué? Esta fue una norma que se intentó desde el año pasado, pero se decidió no aprobarla porque se identificaron que había algunas áreas de oportunidad o algunos aspectos que tenían que haberse analizado con mayor detenimiento y profundidad para generar una norma que no fuera tildada ilegal, inconstitucional, y que incluso proporcionara verdadera seguridad jurídica. Bueno, sigue habiendo, y ustedes podrán encontrar en los medios, mucha oposición a esta norma. Sin embargo, ¿qué trae de fondo o cuál es el objeto de esta norma, que esta sanción, esta medida administrativa que tiene como propósito el bloqueo temporal de los servicios de Internet prestados a través de estas plataformas? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que se quiere? Y empezaría por comentarles. Esta norma está dirigida, este bloqueo temporal, y ojo, es temporal, está dirigida a las plataformas digitales, a los residentes en el extranjero que no tienen establecimiento en México, es decir, las plataformas extranjeras. Las plataformas extranjeras se identificó que tenían, pues, prestan sus servicios, y principalmente las de intermediación, y también las que permiten la descarga de una serie de audio, de video, las que proporcionan servicios de educación, las plataformas incluso conforme a la ley del IVA están ahí clasificadas, cualquier tipo de plataformas que se encuentren dentro de ese listado. Bueno, básicamente, ¿cuál era el tema? Asegurar el cumplimiento del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque las plataformas son las retenedoras, no solamente del IVA que se genera por las operaciones que realizan las personas que tienen acceso a estas plataformas, sino también por los servicios que ellos prestan. Entonces, se identificó que algunas plataformas no solamente no pagaban el IVA por los servicios que prestaban, sino tampoco enteraban los impuestos que les correspondía
por las operaciones que realizaban y dentro de las cuales ellos se encargaban de cobrar no solamente el monto de la operación, sino también el impuesto correspondiente. De repente se desaparecían, no lo enteraban y, bueno, pues al ser una plataforma residente en el extranjero, nuestra legislación no alcanzaba para hacer efectivo el cobro coactivo en un país distinto, incluso en donde a veces ni siquiera teníamos la oportunidad de identificar en qué latitud del orbe se encontraba. Entonces, esta medida básicamente, además de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues también hace la cancha pareja entre plataformas o entre otro tipo de prestadoras de servicios similares que se encuentran ya radicadas en México o que cumplen sus obligaciones fiscales en México. ¿Por qué? Pues porque la norma para las residentes en México o para las que se encontraban cumpliendo sus obligaciones en México, pues es muy clara y se cuentan con todos los mecanismos para hacer efectivos el cobro de los impuestos correspondientes. Pero como les comentaba, frente a una plataforma en la cual no se tenía ni control ni acceso para poderla ubicar, ni para hacer efectivo un cobro, bueno, pues eso hacía una práctica que generaba distorsiones y que además genera, pues, por supuesto, una desigualdad en el tratamiento entre posibles contribuyentes. Entonces, esta norma como les comentaba, que fue aprobada a partir de este ejercicio, básicamente cuenta con una estructura que, en nuestra opinión, puede no considerarse ilegal y que más allá de eso permite considerar una serie de elementos como constitucionales. Por ejemplo, es una disposición que está prevista en una ley, que deriva del incumplimiento de las disposiciones de orden público, es decir, su aplicación siempre va a derivar del incumplimiento de las disposiciones de orden público. ¿Qué es cuál? Pues precisamente las normas fiscales, ¿no? Previo a su imposición, se garantiza el derecho de audiencia, es decir, no es una norma que aplique en forma inmediata, sino que una vez detectada el incumplimiento de las obligaciones por parte de las plataformas residentes en el extranjero, se ejerce o se hace valer el derecho de audiencia a través de los medios correspondientes para que pueda la plataforma venir y aclarar lo que, como decimos en el ámbito jurídico, lo que a su derecho convenga y en su caso demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. E incluso es temporal, ¿por qué? Porque si una vez que se llevó a cabo la decisión de suspender temporalmente esta plataforma, si la plataforma correspondiente cumple con sus obligaciones, se reactiva el ejercicio de su actividad. Entonces, es una norma que básicamente asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales y principalmente de las obligaciones de pago y del entero de las retenciones que llevan a cabo, ¿no? Nosotros consideramos también que respeta los principios de neutralidad de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque si consideramos que este principio tiene por objeto proteger el derecho humano a la información y las ideas de cualquier índole, bueno, pues esta medida no es violatoria porque no interfiere con la expresión de las ideas. Lo que se está haciendo, esta medida no implica una interferencia por el contenido de los servicios digitales, por el contenido. La autoridad no puede intervenir absolutamente en el contenido de las transmisiones digitales y por lo tanto se respeta este principio. La autoridad fiscal intervendrá en su carácter de autoridad fiscalizadora, ¿no? Pero como una sanción administrativa por incumplimiento de disposiciones de orden público, que es las que les acabo de mencionar, el entero o el cobro de los impuestos correspondientes. Entonces, esta norma se encuentra desarrollada tanto en los supuestos para la suspensión como las autoridades que lo pueden ordenar, el derecho de audiencia y también tiene sanciones específicas porque básicamente ¿qué es lo que se prevé? ¿Quiénes son los que permiten el acceso
a este tipo de servicios de las plataformas, los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones. Y entonces, la norma prevé que es a través de estos concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones el medio idóneo para poder hacer la suspensión correspondiente de los servicios. Se prevén sanciones, infracciones y sanciones para estos concesionarios en el caso de que no cumplan con las obligaciones correspondientes. Otras medidas que están vinculadas ahora ya con la ley del impuesto al valor agregado. En la ley del impuesto al valor agregado y también dentro de este marco de intermediación que estábamos comentando, se han hecho diversas modificaciones y reformas. Una de ellas, ¿en qué consistió? El artículo 18b vigente hasta el año pasado preveía una exención para los servicios de intermediación en donde se ofertaran bienes muebles usados. Se identificó que esto podría ocasionar una distorsión frente a contribuyentes que realizaran las mismas actividades, pero que no estuvieran inmersos en esta operación dentro de una plataforma digital. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se identifica es que la prestación de servicios, la enajenación de bienes, debe de tener el tratamiento fiscal que la ley del IVA establece. Pero los servicios en particular, pues el servicio no debe de estar vinculado la imposición del gravamen correspondiente no debe de estar en función de la operación que se esté llevando a cabo, sino en función del servicio que se está prestando. Luego entonces lo que se decidió fue eliminar esta exención para que el servicio correspondiente quedara grabado. Con esto, las operaciones que se realicen al interior de estas plataformas estarán grabadas en términos de ley. Y si están exentas, bueno, pues estarán sujetas a la exención. Pero el servicio correspondiente por parte de la plataforma no dependerá de la operación en específico. El servicio es otro y es independiente y está grabado. Y esto empareja la cancha con otro tipo de operaciones que llevan a cabo estas plataformas. Hablemos ahora de estos servicios digitales que se prestan a través o de los servicios que prestan algunos desarrolladores de aplicaciones residentes en el extranjero, que prestan sus servicios a través de plataformas, ¿no? Si bien es cierto, se encuentran dentro de este universo de prestadores de servicios de Internet, si así lo podemos denominar, estamos hablando de personas con características específicas, que quizá por su presencia en el mercado, por su capacidad administrativa, por su nivel de negocios, pues no les sea costeable o conveniente darse de alta como una plataforma de servicios en términos de la ley del IVA. Y por lo tanto prestan servicios a través de otras plataformas, es decir, hacen uso de una plataforma de intermediación. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues no se estaba capturando el impuesto correspondiente, no se estaba obteniendo el impuesto correspondiente por este tipo de actividades, ya que no quedaba claro que estos desarrolladores de aplicaciones residentes en el extranjero, sin establecimiento en México, estuvieran sujetos al pago del impuesto. ¿Por qué? Pues porque no estaban dados de alta y no cumplían con algunas de las obligaciones formales que establece la propia ley del IVA. No tenían un RFC. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues se acude a la mecánica que permite que la retención del impuesto correspondiente por estas operaciones la realice la plataforma de intermediación y se libera a esos desarrolladores de la obligación del pago del impuesto. ¿Por qué? Pues porque la mecánica de retención ya quedaría a cargo de la plataforma de intermediación correspondiente. Y así capturamos todas estas actividades, estas actividades económicas que se llevan a cabo a través de Internet y se asegura el cumplimiento de la obligación correspondiente. Todas estas obligaciones se encuentran en el artículo 18J de la ley del impuesto al valor agregado.
ahí las pueden identificar. Hay otras obligaciones de carácter formal que se han simplificado para efectos de su cumplimiento. Una de ellas es que las plataformas digitales de intermediación tienen la obligación de publicar en sus medios de difusión, en sus páginas, los precios de los bienes y servicios, y el IVA deben también publicarlo en forma expresa y por separado, es decir, el precio y el IVA correspondiente, en forma expresa y por separado, como es que se hace hoy a través de los comprobantes fiscales correspondientes que tienen efectos de deducción y de acreditamiento. Bueno, una demanda, una petición de estas plataformas que operan a nivel tecnológico fue precisamente que había la imposibilidad a veces práctica y tecnológica de poder hacer esta separación, y eso generaba una problemática e incluso costos para las propias plataformas. Bueno, pues el Servicio de Administración Tributaria, atendiendo a esta petición, decidió como una facilidad administrativa, si lo podemos denominar así, dar la opción para estas plataformas de intermediación de publicar los precios de bienes y de los servicios que se ofertan a través de ellas, sin incluir el IVA en forma expresa y por separado, es decir, sin hacer esta separación de la que yo les mencionaba, siempre y cuando, primero, los precios el precio total incluyera el IVA y se estableciera una leyenda en que dijera que el precio correspondiente incluye el IVA, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 18J, fracción primera, segundo párrafo de la ley del IVA. Había yo ya hablado un poco acerca de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones por parte de estas plataformas y que consistía en el bloqueo temporal del acceso a los servicios digitales. Les hablé en su momento cuando fue la norma correspondiente en la ley de impuesto sobre la renta, pero todo su procedimiento se encuentra previsto en la ley del IVA, en los términos en los que les comenté. No solamente se prevé los supuestos en los cuales una plataforma digital residente en el extranjero va a ser sujeta a esta sanción, y básicamente para recordarles, bueno, pues es en el caso del incumplimiento del pago de las contribuciones que les correspondan o del entero de aquellas que hubieran retenido, sino también en el caso de la omisión en la presentación de algunas declaraciones que establece la propia ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta. Como les comentaba, las normas ya prevén, aseguran el derecho de audiencia, establecen la posibilidad de levantar el propio bloqueo en cuanto el contribuyente o la plataforma corrija su situación fiscal, y así lo demuestra ante la autoridad competente, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Establece también el mecanismo a través del cual se va a asegurar el cumplimiento de este bloqueo, que es a través de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Se establece una norma en la que se especifica qué características deberá tener el funcionario que ordene a estos concesionarios de redes públicas el bloqueo correspondiente. Se establece también el auxilio de las autoridades competentes para llevar a cabo este bloqueo, ¿no? Y bueno, pues es todo este esquema que permite que al final los contribuyentes puedan tener medios de defensa internos ante la propia autoridad para poder demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y entonces seguir operando. Y básicamente, de no hacerlo así, de no contar con una norma de este tipo, ¿qué es lo que se estaría permitiendo? Bueno, pues que existieran dos plataformas en donde una pudiera estar cumpliendo con sus obligaciones correspondientes y la otra simplemente pues no enterara ni cumpliera con sus obligaciones. Esto no solamente genera una distorsión, sino una competencia desleal. A falta de esta norma, el fisco federal no tendría los medios para poder capturar el impuesto correspondiente, porque al no tener ninguna presencia física
o algún medio que lo vincule a nuestro territorio, pues simplemente el Estado mexicano no tiene la oportunidad de poder ir a otro país a exigir el cumplimiento de estas obligaciones, aún y mucho menos en el caso de aquellas en las que ni siquiera puede identificarse a veces que se encuentran domiciliadas en algún país. Entonces, bueno, pues estas son las normas que establece en materia de servicios digitales la ley del IVA. Y me estoy saltando las láminas porque esto ya se los comenté. Otra norma que establece la ley del IVA. Actualmente, la ley de impuesto al valor agregado exenta a los servicios profesionales de medicina cuando para su prestación se requiere el título de médico conforme a las leyes correspondientes, ¿no? Y siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles. Bueno, ¿en qué consistió la medida? Tuvimos muchos casos en donde el mismo servicio profesional de medicina podía ser prestado no en forma individual o por conducto de una sociedad civil, sino, por ejemplo, por una institución de asistencia o beneficencia. ¿Cuál es el caso en específico? El Instituto de la Ceguera, en donde resultaba que el servicio de medicina por el Instituto de la Ceguera, al ser una institución de asistencia o beneficencia que no estaba prevista en la propia norma, pues resultaba que el servicio estaba grabado, el mismo servicio, que se establecía o que se prestaba ya en forma individual o en una sociedad civil. Entonces, pues básicamente este fue un tema de justicia y para emparejar la cancha y, por supuesto, para no encarecer los servicios que se prestaban en este tipo de instituciones de asistencia o beneficencia, como es el caso en específico del Instituto de la Ceguera, ¿no? Esta norma quedó plasmada a través de la reforma de la fracción 14 del artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado. Hasta aquí son las 3 leyes que integraron la miscelánea fiscal y no quisiera dejar yo de tocar otros 2 ordenamientos que también están previstos o que también fueron parte del paquete fiscal. Uno de ellos es la Ley Federal de Derechos, que como en un principio les comenté, tiene como propósito establecer derechos por la prestación de servicios que presta el Estado en funciones de derecho público o por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Y estamos hablando en el caso de los servicios, de todos estos servicios que se prestan a través de las diferentes secretarías de Estado, como por ejemplo la expedición de pasaportes. Y en eso hay normas específicas y hay algunas modificaciones que pueden ser interesantes. Y empezaría precisamente con relaciones exteriores. La Ley Federal de Derechos se divide en 2 capítulos, la de servicios y la del otorgamiento del uso goce. Y en servicios, para poder identificar los servicios correspondientes, se divide atendiendo a la dependencia, en este caso a la secretaría que lo presta. Y bueno, pues RELEX, Relaciones Exteriores. ¿Cuál fue la reforma? Se adicionó una disposición a la norma correspondiente de la Ley Federal de Derechos, que es el segundo párrafo del artículo 20, ¿no? Para establecer el cobro de derechos por un monto del 30% adicional al costo por la expedición de pasaportes ordinarios, cuando se requiera que sean expedidos de emergencia. ¿Por qué? Porque hay situaciones de emergencia en las que los particulares solicitan en forma inmediata la expedición de un pasaporte y que tiene que ser el mismo día, y resultaba que en el catálogo de cobros que realiza Relaciones Exteriores por la expedición de sus comprobantes no se encontraba ese supuesto específico, ese servicio específico, que es la emisión de los pasaportes de emergencia. Nada más están, y ustedes lo podrán ver, la emisión de los pasaportes ordinarios en sus diferentes modalidades, que atendiendo a su validez, ya sea por 1 año o hasta 3 años o por hasta 6 años, tienen una serie de, tienen un costo, pagan un derecho, desde 646 pesos hasta 2,840 pesos. Ok. Pues en el caso de esta expedición de estos documentos de identificación oficial
en forma emergente o de solicitud inmediata por parte de los contribuyentes, se decidió capturar el servicio correspondiente o recuperar el costo del servicio correspondiente a través de este monto adicional que consiste en el 30% adicional al pasaporte que se quiere adquirir. Luego, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hoy un pasaporte ordinario por un año me cuesta 646 pesos, si yo quisiera obtenerlo de forma inmediata o por alguna emergencia lo necesito el mismo día, pues tendríamos que sumarle ese 30% a ese costo de los 646 pesos que establece el derecho. Esa es una reforma que se estableció en la Ley Federal de Derechos a partir de este año. Áreas naturales protegidas. Esto está dentro de la competencia de la Secretaría de Marina, de Medio Ambiente, perdón, y Recursos Naturales. La Ley Federal de Derechos establece una serie de cobros por el uso o aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, que atienden básicamente a la capacidad de la tolerancia que tiene un ecosistema para recibir o para hacer uso de sus componentes, de su vulnerabilidad y fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que una área natural protegida en donde sus componentes, su ecosistema, su medio ambiente es delicado, se establece o da lugar a un análisis cuyo derecho será tasado o será establecido en un monto mucho mayor que un área natural que no cuenta con un ecosistema frágil, ¿no? Entonces, y para ser muy prácticos, es más costoso el derecho de un área natural protegida que sea muy sensible, que otra que no lo sea, donde se encuentre, por ejemplo, una ruina, una edificación, o donde se encuentre un ecosistema en donde se encuentre algún medio ambiente que proporcione, por ejemplo, los manantiales en donde se encuentran una serie de vida animal, ¿no? Bueno, pues ¿cuál fue la propuesta? Pues básicamente estos derechos no habían sido revisados durante 10 años. ¿Qué quiere decir? Que mantenían el mismo nivel de cuotas y no se había identificado, no se había hecho un estudio para reclasificar este tipo de cuotas atendiendo a las características de las áreas naturales protegidas. Lo que se hizo con la reforma a la Ley Federal de Derechos es precisamente con base en los análisis ambientales que hace la propia Semarnat, fue identificar aquellos ecosistemas o áreas naturales protegidas que ya deberían de tener un trato diferenciado en cuanto a la cuota, ¿no? La siguiente es los derechos sobre minería. La Ley Federal de Derechos establece derechos específicos, el derecho especial y extraordinario sobre minería, atendiendo no solamente al espacio físico en donde se explota o se lleva a cabo esta actividad, sino también a los minerales que se obtienen por la realización de esta actividad. Y bueno, resulta que la Ley Federal de Derechos hasta el año pasado establecía la obligatoriedad del pago del derecho correspondiente a los concesionarios mineros conforme a la ley minera, ¿no? Sin embargo, ¿qué se identificó? Que como una práctica para eludir el pago correspondiente del derecho, se utilizó una figura que se encontraba en otra ley. ¿Cuál es? La ley minera. Y la ley minera, ¿qué establecía? Que las concesiones mineras, ¿o qué establece? Que las concesiones mineras confieren el derecho de transmitir la titularidad de la concesión o los derechos que de ellos deriven a un tercero. Entonces resulta que conforme a la Ley Federal de Derechos, el obligado al pago del derecho era el titular de la concesión, pero no preveía el supuesto de cuando el concesionario o el titular de la concesión transmitía el derecho del uso de esta concesión. Entonces, pues básicamente lo que se hace es, se identifica esta laguna
que traería como consecuencia el no pago del derecho y evidente en un juicio pues no habría sujeto imputado para el pago del derecho correspondiente, y lo que hace la Ley Federal de Derechos es capturar o establecer, prever al supuesto específico en el caso de estos sujetos que obtienen les confieran el derecho para explotar estas concesiones mineras. Espectro radioeléctrico. Las cuotas que se cobraban aquí en México por la prestación de estos servicios que consisten en el uso o aprovechamiento del espacio radioeléctrico por las bandas de frecuencia, realmente se había identificado que se encontraba muy por debajo de las referencias internacionales en donde se establecen unas cuotas distintas, con un precio mayor, con un monto mayor. ¿Qué es lo que se hizo? Es a través de un análisis correspondiente por el área de la unidad de política de ingresos no tributarios que le correspondió, que ustedes ya conocen, que está a cargo de la maestra Karina, se hace todo un análisis para no solamente reclasificar el pago de estos derechos o darle un verdadero valor de acuerdo a los beneficios que se obtienen por la explotación de estas frecuencias del espacio radioeléctrico, sino también se identificaron algunos otros segmentos que ya se están licitando actualmente y que dan lugar a nuevas bandas de frecuencia radioeléctrica. Entonces, en materia del espectro radioeléctrico, que está a cargo del IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues básicamente su propósito fue reconocer el verdadero valor que tienen estas frecuencias del espectro radioeléctrico, atendiendo no solamente a los beneficios que obtiene el concesionario o quien los explota, sino también como práctica de análisis, atendiendo a referencias internacionales. Cuerpos receptores de agua residuales. Aquí estamos hablando de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, resulta que la Ley Federal de Derechos establece cuotas precisamente para las empresas, para las personas morales que descargan aguas residuales en las diversas cuencas, manantiales, ríos, esteros, en los mares incluso. ¿En qué consiste el derecho y cómo está tasado? Quien más contamina, pues más paga. Y también este derecho hace un análisis respecto a la recuperación de estos cuerpos receptores, porque no es lo mismo una descarga de agua residual en un cuerpo de un volumen pequeño, en donde la descarga de agua residual puede ser en porcentaje mucho mayor contaminante que, por ejemplo, en un río que tiene una afluencia que constantemente está en movimiento, o a un cuerpo de una capacidad mucho mayor, como puede ser el propio mar incluso, ¿no? Sin embargo, estos cuerpos receptores, principalmente en algunos estados de la República, habían o se presentaban evidencias a través de los propios de los estudios que hace la CONAGUA, en donde se identifica pues incrementos en los niveles de contaminación. Luego entonces, pues básicamente lo que se hizo fue reclasificar a los diversos cuerpos receptores en donde reciben estas descargas de agua residuales, para darles un valor distinto a los derechos que se pagan por estas descargas. Y por último, otro ordenamiento que también formó parte del paquete fiscal y que no es la miscelánea fiscal, es la Ley de Ingresos de la Federación. El doctor Francisco Arias ya en su momento comentó algunas medidas que traía esta ley, y bueno, pues básicamente aquí es un ordenamiento de vigencia anual que establece el catálogo de ingresos que por los diversos conceptos la Federación debe percibir en un ejercicio fiscal, ¿no? Un poco más para esta ley de ingresos se tiene previsto un poco más de 6 billones de pesos.
es interesante saber que esta ley también contiene disposiciones que, en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no están sujetas a esa temporalidad de vigencia anual, sino también tienen una vigencia que rebasa esa vigencia, esa temporalidad anual. ¿Y cuáles son? Pues básicamente son estas normas que tienen que ver en materia de transparencia, de evaluación, de recaudación y de fiscalización, que se encuentran en el último de los capítulos de esta ley. La ley se divide en tres apartados, que es la de los ingresos y el endeudamiento público, la de las facilidades administrativas y beneficios fiscales, en donde podrán encontrar en el primero de los apartados, pues esa lista de conceptos de ingresos que tiene el Estado y las estimaciones de ingresos que se tienen previstas para cada uno de ellos. Dentro de las facilidades administrativas y de los beneficios fiscales podrán encontrar como medidas recurrentes también algunos estímulos fiscales en el sector de los combustibles para el uso de transporte, para el comercio, que consisten básicamente en el acreditamiento de los impuestos correspondientes generados en el IEPS contra el impuesto sobre la renta. Y el último de los capítulos, que es la formalización de la información, la transparencia, la evaluación, la eficiencia recaudatoria y el endeudamiento, en donde establecen algunas obligaciones, incluso importantes, de información, como las que habló el doctor Arias, de información al Congreso, de la información de el avance de los ingresos y su recuperación por parte del gobierno federal. Entonces, bueno, pues Lore, con esto yo terminaría mi intervención y pues, estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario o reclamación que me quieran hacer. Muchas gracias, Carlos. Un verdadero gusto haber escuchado esta interesante ponencia que, como bien señalabas, desde el ámbito de lo jurídico para nosotros los economistas nos permite ubicarnos en ese contexto de lo normativo para abordar el tema de la política de ingresos y la miscelánea fiscal. Pues hemos recibido de parte de nuestro público saludos, así como felicitaciones y un par de preguntas que me gustaría hacerte, y entonces después te doy la palabra una vez más para que puedas responderlas, si te parece bien. Claro. Muy bien, tenemos la primera, dice: ¿se podría evitar trasladar al usuario final el cargo del impuesto que se ha establecido por el uso de plataformas digitales? La otra dice: actualmente se tiene ya un estimado de lo que se ha recaudado por concepto de estas nuevas cargas impositivas. Me refiero a aguas residuales y el espectro radioeléctrico. Adelante, Carlos, por favor. Lore, un favor, ¿me podrías repetir la primera pregunta? Porque Claro no me que quedó sí, con claro. mucho gusto. ¿Se podría evitar trasladar al usuario final el cargo del impuesto que se estableció por el uso de plataformas digitales? Ok, a ver, la naturaleza del impuesto al valor agregado contempla un gravamen que se establece para la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o la enajenación de bienes. Y la mecánica del impuesto, si bien establece al contribuyente, que es el prestador del servicio, también prevé que el consumidor final es el que al final va a resentir la carga económica del impuesto correspondiente. ¿A través de qué? Del traslado correspondiente. Entonces, la mecánica ya prevé en forma natural el traslado al usuario final de los IVAs correspondientes. Ahora, del uso, si quisiera entender un poco la pregunta, parecería que lo que quieren decir es que si por los servicios de intermediación, el IVA que cobre la plataforma se podría trasladar al usuario final. Podríamos
ver esta pregunta desde diferentes puntos de vista, pero no perdamos de vista que el contribuyente, conforme a la ley de impuesto al valor agregado, es quien presta el servicio, quien enajena el bien, quien otorga el uso o goce temporal de bienes. Entonces, aun y cuando la mecánica establece que el sujeto pasivo es el contribuyente que realiza este tipo de actividades, bueno, también hay un elemento importante que se encuentra en una persona que resiente el traslado del impuesto correspondiente. Entonces, no sé si esto pueda responder la pregunta, pero si no, con todo gusto podemos ahondar en el tema. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. El segundo tema, los estimados de recaudación, ahí no tengo yo eso, ahora sí que yo no tengo esos datos. Estos datos los tiene el área de política de ingresos a cargo del CEA Carina, pero sí yo les diría que el comportamiento de estos derechos dependerá del uso de estas reclasificaciones que se hagan, por ejemplo, en el tema de aguas o descargas en cuerpos receptores de aguas residuales, ¿no?